Quiero que pensemos en esta mañana cómo han cambiado las familias un poco. Un amigo a quien quiero mucho me dice: cuando yo era niño y hacían sancocho en la casa, la mejor presa era ¿para quién? Para el papá. Y él de niño se sentaba a la mesa y veía que el papá, y además era el primero al que atendían, ¿cierto? Uno se sentaba a la mesa y yo me acuerdo, el primero que atendían era mi papá. Y como siempre la mamá primero, si era un domingo, ¿no? Pues si tenía empleada, pues la empleada del papá, pero si era un domingo la mamá al papá, a los hijos, y de última se servía a la mamá, ¿cierto? Siempre la mamá abnegada y sacrificada. Pero este amigo me decía, la mejor presa era para mi papá. Y él decía, algún día yo voy a ser papá. Cuando él llegó a ser papá, la familia cambió y la mejor presa era ¿para quién? Para los hijos. Y él dice, y ahora que mis hijos ya se han ido de la casa y la mejor presa puede ser para mí, ya no tengo dientes. Las familias han cambiado, ¿cierto? Y uno puede ver, así como era un extremo antes, donde era el papá represivo, que pegaba, azotaba y que la letra, ¿con qué? Sangre entra. Ahora nos hemos ido al otro lado. Vean esas imágenes, el papá regañando y el chino tapándose los oídos. ¿Yo qué me iba a imaginar hacerle eso a mi papá? ¿Se imagina eso? No. Mi papá regañándome y haciendo esto, no terminaba de hacerlo cuando de pronto yo creo que estaba por la ventana, ¿cierto? ¿Cómo han cambiado? Uno va, cuando está en un centro comercial, uno ve a niños haciendo pataletas. Y a veces niños pegándole a las mamás. ¿Usted no ha visto eso? Y la mamá, ay, ya, que me duele, hijos. ¿Qué tal los monstruos esos de ahora, cierto? Y nosotros los papás a veces permitimos esto. Quiero que pensemos que es un error, por favor, lo que antes se vivía, porque antes dicen, no, es que antes sí, antes, no, yo creo que eso produjo muchos hombres y mujeres con frustraciones, con muchos problemas. Y creo que lo que ahora estamos viviendo en el otro extremo está produciendo otros problemas. Y alguien dice, no, es que antes, esa educación de antes produjo gente con frustraciones tremendas y con miedos y temores. Y hoy estamos produciendo monstruos que producen temores a otros. Entonces estamos en extremos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo debe ser? Quiero que pensemos en esto. Y justo hoy, sin haberlo planeado con tanta precisión, avanzando en el libro de Colosenses, llegamos a un texto muy importante y muy pertinente, hablando hoy del Día de la Mamá. El texto dice así, dicen, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero no solamente se queda la Biblia hablando de los papás, también habla de los hijos, a los hijos que les, solo de los hijos, a los papás, ¿qué les va a decir? Padres, ¿qué dice? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Ese es el texto de Efesios, que es el texto paralelo. En Colosenses y en Efesios se hablan de estos aspectos domésticos. En aquella época se hablaba mucho de los códigos domésticos y lo que está haciendo la Biblia es transformando esto, dando una nueva perspectiva. Recuerden, en aquella época el papá, en latín le decían el pater familia, era una autoridad absoluta, dueño casi de todo. Podría hablar que como que los hijos eran propiedad de él y en ese sentir muchas veces maltrataba a su familia. Lo que quiero que pensemos aquí es, realmente la Biblia aquí se vuelve como en códigos, un nuevo código doméstico. No, quiero que piense algo acá muy, muy importante, que es la base de estas enseñanzas. Cuando hace 8 días hablábamos de esposas y esposos, y en el próximo domingo estaremos hablando en 15 días, porque en 8 días tenemos aniversario, por favor recuerde, en un solo servicio, todos juntos, 11:30, queremos celebrar los 34 años de la iglesia. Pero vamos a seguir hablando de estas relaciones, esposo, esposa, padre, hijo, el patrón y el empleado. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decirnos en cuanto a esto? No es un manual de conducta, no, hay algo mucho más profundo y trascendental. Este párrafo, estas enseñanzas aparecen en el marco
de algo mucho más grande que dice que si yo he muerto con Cristo y he resucitado una nueva vida, la vida cambia y es transformada. Vale decir, si Jesús ha llegado a mi vida, si el Espíritu Santo está en mí, si yo en algún momento de la vida me he arrepentido y le he dicho, Señor, ven a mi vida. La Biblia dice que lo que ocurre en el ser humano es un milagro. Y cuando uno vive ese milagro que me transforma, transforma todos los aspectos de la vida, incluido el hogar. Mi relación con mi cónyuge, mi relación con los hijos, todo cambia, pero no cambia por una imposición, cambia porque hay un milagro que está ocurriendo por dentro y se va notando hacia afuera. Ese es el principio fundamental. Por tanto, es más allá que simplemente hagan esto y hagan lo otro. No es un manual de conducta, es mucho más. Es el testimonio de un milagro que Dios está obrando en el corazón humano en la medida que el ser humano se dispone y le dice, Señor, sigue transformándome, sigue cambiándome. Y aquí está diciendo algo que para todos es difícil. Empieza y primero hablemos de los hijos y luego de los padres. Dice, hijos, ¿qué dice? Obedezcan. Obedecer no es fácil, ¿o sí? A nadie por naturaleza le gusta obedecer. Sí o sí, en general. Usted va al trabajo y usted quisiera ser jefe, porque es mejor mandar. Usted ve a un grupo de niños y escoja usted va a ser el líder del grupo. ¿Y el niño qué hace? Sí, ¿cierto? Y quiere mandar, tú allá, a mí me escogieron. Desde pequeñito uno ve ese espíritu, ¿sí?, como de mandón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. Y soy pecador desde el vientre de mi madre. Y me gusta mandar, pero no obedecer. No nos gusta obedecer. Por naturaleza nos cuesta obedecer. Es más, vivimos en una cultura donde celebramos al que desobedece. ¿No se ha dado cuenta? Cuando el hijo hace algo y usted ¿qué le dice? Cuando sí es contra usted sí se enoja, ¿cierto? No, chino mugroso me obedece. Pero cuando se lo hace a otro, uy, este chino es un avión. Celebramos esas vivezas criollas, como las llamamos, pero quiero que pensemos, por naturaleza, a usted y a mí, por naturaleza nos cuesta obedecer. Desde pequeñitos, ponga al bebé que está gateando, póngalo y dele una orden. ¿Qué hace el bebé? Obedece de una. No. Yo recuerdo mucho el caso de un niño, creo que lo he contado una vez, que el niño iba a meter el dedo en el tomacorriente. El papá todavía no había comprado las tapitas. ¿Sí? Es que ahora en las casas hay que usar tapitas, como el chino es tan desobediente. Y el niño va a meter y el papá dice, no, mijo. El papá se distrae y el chino otra vez. Que no, mijo. Cuando en eso aparece otro niño y le dice, ya le había pasado al otro. Casi que tiene que uno que vivir las consecuencias de la desobediencia para aprender. Pero eso es de necios, porque yo no tengo que meter la mano al fuego para saber qué quema. Pero por naturaleza nos cuesta desobedecer, nos cuesta obedecer. Y aquí viene el principio de la palabra de Dios que dice, hijos, obedezcan. ¿Por qué Dios nos pide? Ahora, la obediencia es algo que está en toda la Escritura. Se pide obedecer a los padres, se nos pide obedecer a Dios, se nos pide obedecer a las autoridades. Si usted está en el colegio, obedecer a los profesores. No, pero me cuesta obedecer y esta vida es llena de obediencia. ¿Sí? Uno dice, qué sufrimiento. ¿Por qué? Si es tan difícil para el ser humano obedecer, ¿por qué se nos manda obedecer por todo lado? Es una tortura entonces. Quiero que pensemos en esto. La obediencia nos conviene. Es lo mejor que nos puede pasar. Dios pide que le obedezcamos porque al obedecerle, Dios no está buscando su beneficio, está buscando nuestro beneficio. Cuando un papá le pide al hijo obedecer, es porque el papá está buscando el beneficio para él. ¿Qué dicen los papás? No, estamos pensando en ellos, ¿verdad? El hijo va a salir de noche y la mamá, ¿qué le dice cuando el hijo va a salir de noche? Le dice, mijito, ¿cuáles son las recomendaciones maternas y paternas? Primero le dice, abríguese, mijito, está haciendo frío. Está lloviendo mucho, lleva una sombrilla. Y por lo general le dijo, ¿qué contesta? Ya, mamá, ya. Que se abrigue, le digo, ¿sí? Que lleve la sombrilla. Y al otro, ¿cómo le cuesta? Y ahí viene la respuesta de los chinos de ahora, ¿cierto? Que antes no se podía. ¿Qué hacen ahora? Se desinflan. ¿Se ha visto a los chinos? Sufren de algún problema, creo, de pulmonar y todo el tiempo. Le dicen algo y...
hubiera hecho yo eso a mi papá otra vez, ¡pah! ¿Cierto? Los chinos se desinflan con una facilidad o hacen unas muecas, ¿sí? Y dicen, yo no he dicho nada, ¿sí? Vaya, abríguese. Quiero que pensemos que la obediencia nos conviene. Dios nos pide obediencia porque nos conviene a nosotros. Y cuando un papá está pidiendo obediencia, está pensando en el bien de su hijo. Y la Biblia es muy clara cuando habla esto de la obediencia. En el Antiguo Testamento, que es una sombra de las enseñanzas, en ese proceso pedagógico de Dios, no es que el Antiguo Testamento está para archivar, nos dan principios que en el Nuevo podemos ver florecer mucho más en ese proceso que Dios lleva enseñándonos y revelándose a nosotros. Uno puede encontrar que esta enseñanza de hijos obedezcan a sus padres aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 5:16. Escúchelo, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien. Escuche eso, y te vaya bien. Es decir, lo que Dios quiere es que obedezcamos para que nos vaya bien. Ahora usted me dirá, ¿quiere decir que a todos los que le va mal es los que no han honrado a su padre y madre? No necesariamente, pero sí quiero decirle algo. Alguien que deshonra a padre y madre no le va bien. La Biblia está diciendo que este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y es tan fuerte la enseñanza, y para prevenir al hijo, así como cuando usted le dice: hijo, si tú vuelves a salir sin abrigo y sin sombrilla, y usted le pone un castigo, no sé qué castigo le puede poner, te quito el celular, porque eso es terrible, es como quitarle el alma, ¿cierto? Entonces se va y se viste para que no le quitan el celular y se pone todo lo que tiene que ponerse. Dios también advierte en el Antiguo Testamento de una manera muy fuerte, y escuche esto, es tan fuerte que uno se asusta inclusive, le da como temor, y dice así, escuche lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 21, 18 al 21, escúchelo por favor, dice: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando los disciplinan, gracias a Dios de eso ya no hay, ¿cierto? Su padre y su madre, vean lo duro, lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos de la ciudad. Y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y todos en Israel sabrán y tendrán temor. Bendito Dios. Gracias, no se aplica eso hoy, si no, no estaríamos ninguno acá. Pero usted me dirá, ¿pero por qué es tan dura la escritura en el Antiguo Testamento? No hay registro en la Biblia de algún hijo que le haya sucedido esto. Por otros motivos sí, pero no por ese motivo de rebelde y contumaz, como dice la Biblia, contra su padre. Porque la advertencia era tan fuerte que la gente decía: no, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero caer en eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese temor de que no quiero caer en eso? Porque si yo caigo en eso, me va mal. Me va mal. Póngalo en estos términos, es como que usted sabe que si su hijo comete este error le va a ir mal. Imagine su hijo que ha tenido bronquitis, neumonía, de todo, y el chino quiere salir en camiseta a las 10 de la noche a la calle. Usted le dice: no, mijo, como usted no se abrigue y se ponga todo lo que tiene que ponerse, yo le quito el celular, el iPad, tecnología, computador, le quito todo, de por vida. Y usted dirá: tan exagerada. Lo que usted está tratando de decirles: por favor, no lo hagas, porque te va a ir mal. ¿Me explico? Lo que Dios está diciendo aquí en su palabra es: conviene obedecer, porque si no obedecemos, no te va a ir bien, no les va a ir bien. Por eso la Biblia es muy, muy fuerte en eso de obedecer, porque nos cuesta. Y Dios nos ha dado padres para que nos enseñen desde pequeñitos a obedecer. Porque cuando un niño aprende desde pequeño a obedecer, va creciendo y sigue obedeciendo. Puede obedecer a las autoridades, puede obedecer reglas, normas, puede obedecer a Dios. Hay gente que dice: yo no le hago caso a nadie, solo a Dios. ¿Cómo puede obedecer a Dios que no ve, si no puede obedecer a las autoridades aquí en la tierra que ve? Las personas que desde niño no aprenden la obediencia, y esa naturaleza pecadora desobediente sigue creciendo y desarrollándose, y no hay nadie que le enseñe la obediencia, es gente que luego no respeta a nadie ni a nada. Y en las calles hay mucho de eso, y no solo en las calles, en las cárceles hay gente así.
Cuando viví en Medellín, estudiando en el seminario, varios compañeros hacían su práctica ministerial en el seminario. En una oportunidad, un amigo que era profesor, inclusive en el Instituto Bíblico, hablando de este tema, dijo: el común denominador de esos internos allá en la cárcel de Bellavista es que no han tenido autoridad, no han tenido padre. Algunos tienen madre, pero tampoco fueron autoridad para ellos. Y ellos siempre hicieron lo que quisieron. Es lo que los muchachos reclaman muchas veces, ¿cierto? Quiero ser libre, quiero hacer lo que quiera. Si los dejamos, van a terminar delincuentes y van a terminar en la cárcel. Por eso cuando vemos a un niño pegándole a la mamá y decimos: ay, es un niño. No digo que tampoco lo coja como antes. Antiguamente un niño hacía eso y fue venteado al pobre chino. No estamos hablando de eso. Pero tampoco estamos hablando de ser permisivos. Lo que la Biblia aquí está enseñando es, en toda la Escritura nos está enseñando que tenemos que aprender obediencia para que nos vaya bien. ¿Queremos que nos vaya bien? ¿Queremos que a nuestros hijos les vaya bien? Enseñémosles a obedecer. Y es una lucha tenaz. Cuando son chiquitos es una lucha. Cuando son adolescentes es otra. Cuando son adultos, ¿qué dice la Biblia? Ya tienen su hogar, no tienen que obedecerme, pero tienen que honrar a su padre y a su madre. Y hay gente que llega a la edad adulta y ya no honra a sus padres. Todos aquí somos hijos, por tanto esto es para todos nosotros. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres en esta tierra, porque ¿sabe lo que dice la Escritura? Hablando de este tema, dice así, Deuteronomio 27:16. Vea lo que dice, escúchelo, es durísimo. Dice: maldito sea quien deshonre a su padre y a su madre. Y tengo que leerlo inclusive con esa entonación, maldito, porque no podría leerlo en un tono romántico, ¿cierto? Como maldito sea quien deshonre, ¿cierto? Eso es una cosa seria, es verdad, esto es grave. Vea, yo no sé, pero los viejos, yo recuerdo de niño, cuando los viejos decían: jamás se les ocurra levantarle la mano a su padre o a su madre. Y recuerdo haber escuchado a algunos viejos decir: porque se les pudre la mano. ¿Sí se acuerdan? No sé. Yo creo que eso viene de enseñanzas como estas. Maldito, maldito, o sea, maldito es desdichado, desgraciado, infeliz. Quien deshonra a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: que así sea. Amén. Por tanto, miren, para que nos vaya bien, honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Usted me dirá: uy, usted no sabe el padre que yo tuve. Qué padre, pero mejor dicho. Vea, tranquilo que Dios va a juzgar a los padres. Los padres cometemos errores, nos equivocamos muchas veces, pero vamos a dar cuenta a Dios de nuestros errores. Ustedes, muchachos, hagan su parte y obedezcan. Y nosotros como hijos, ya adultos, maduros, honremos. Así mi madre sea una loca, mi padre sea un loco, he sido llamado a honrarlo. ¿Qué significa honrarlo? Darle el lugar que se merece. No significa que sean personas perfectas. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre y estamos agradeciéndole a Dios por cada una de ustedes. No significa que son mujeres perfectas, ninguno es perfecto, pero gracias a Dios, porque en medio de la imperfección, debilidad, vulnerabilidad, Dios las ha usado para criar hijos y para enseñar obediencia. Porque eso es lo que Dios espera de los padres, para que no lleguemos a ser desgraciados, malditos en esta tierra. Vea lo que dice otro texto, Proverbios 30:17, hablando de esto, dice: el ojo que se burla de su padre. Ahora, por favor, no estamos hablando de esa burla que sucede a veces en el ámbito familiar, que se ríen, ¿sí? Estaba yo en la casa y uno se tropieza, se cae. Los chinos, ¿qué hacen si ven al papá que se tropieza? Se ríen, ¿cierto? Tómelo por el lado amable, porque si usted se cae y la gente se ríe, es que todavía está joven. Si usted se cae y se preocupan, es que usted ya tiene ciertos años. No estamos hablando de esa burla jocosa que uno puede... No, estamos hablando de burla, de menosprecio, de despreciar. El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre. Ay, no, vieja, tú estás anacrónica y obsoleta, mandada a recoger. Y lo dicen de lo más profundo del corazón. Dice: será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. En pocas palabras, le va mal. Por eso, como papás, nuestra función como papás es enseñarle a nuestros hijos a obedecer para que les vaya bien. Es por su bien.
Esa expresión que muchas veces los papás dicen, mi hijito, obedezca, es para su bien, mi hijo, es para su bien. Es cierto, la Biblia dice, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Queremos que nos vaya bien? Enseñemos a obedecer y seamos nosotros obedientes y honremos a nuestro padre, a nuestra madre. Dependiendo de la edad que tengamos, por favor. Eso es para todos nosotros porque somos hijos. Vea lo que dice otro proverbio, Proverbios 20:20. Dice así, dice, al que maldiga a su padre y a su madre, escuche, vea lo que está diciendo la Biblia allí, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Vea lo descriptivo que es la Biblia. Hay mucha gente que vive vidas desdichadas porque viven deshonrando padre y madre. Por tanto, creo que es la oportunidad para revisar la vida y pensar si tengo una relación mala con mis padres. Es pedirle a Dios que haga un milagro si Cristo ha llegado a mi vida. Y si usted no tiene a Cristo en el corazón porque creo en Dios, pero no ha sucedido el milagro del nuevo nacimiento, es la oportunidad de decirle, Señor, dame tú la capacidad espiritual de poder arreglar un problema que a mis ojos es difícil de arreglar con mi padre o con mi madre, para que nos vaya bien en la tierra. Hay hijos que viven en amargura con sus padres, porque la mamá le falló o el papá le falló. Esa amargura lo que trae es desdicha. Lo que Dios está buscando es nuestro bien. Pero no solamente quiero que hablemos ahora de los hijos. Vea lo que dice la Biblia de los padres. Dice, padres, no exasperen a sus hijos. Versículo 21. Es decir, la Biblia no solamente los hijos dirán, bueno, nos dan duro a nosotros. ¿Y los papás qué? Dice aquí, papás, no exasperen. Coloquialmente, no le saquen la piedra a sus hijos. No. Dice, para que no se desanimen. Es decir, como papá, lo que quiero que pensemos, así como estamos hablando de hijos que agradan a Dios y les va bien en esta tierra, quiero que hablemos de padres que alientan a sus hijos. ¿Cómo yo puedo alentar o puedo desalentar a mis hijos? Creo que uno de los aspectos que más desalienta a unos hijos es realmente la falta de afecto sincero. Escúcheme con atención. Algunos dicen, no, yo lo consiento harto. Tenga cuidado con el sobreconsentimiento. Lo voy a poner en esos términos. Qué rico consentir en amor, pero hay gente que malentiende el consentimiento y lo que crea son inútiles. No, mijito, no entre a la cocina porque el hombre que entra a la cocina huele. No moleste, ¿sí? No, mijito, mientras yo esté en esta casa, usted no mueve un pocillo. Hay chinos que no saben ni cambiar un bombillo, porque la mamá le metió miedo, se va a electrocutar mi hijo, deje que eso lo hace su padre. Entonces que el padre sí se electrocute. Enséñele a su hijo, mire, vea, escúcheme con atención, por favor. Enséñele a su hijo a trabajar. Sí, usted tiene empleada, lo hemos hecho con mi esposa a veces. No vamos a tener empleada, ahora usted lava, que hagan las cosas, que aprendan, por favor. A muchos de ustedes, ¿a quién le tocó estudiar en la universidad y trabajar al tiempo? A ver, levanten la mano. ¿A quién? Vean, son hartos. Ahora sí, bájela. Yo le aseguro que muchos de ustedes estarán diciendo, eso fue duro y no quiero que mi hijo pase eso. Que lo pase. Sí, que le cueste. Mi papá era un hombre que tenía negocio. Él podía darnos y darnos la mesada y todo, pero él nos decía, les voy a dar sus sueldos y trabajo. Y yo aprendí a trabajar con el viejo desde muy peladito, de los 12 años. Y cuánto le agradezco al viejo de haber trabajado con él. Y enseñarme todo lo que en el negocio había que aprender. Pero escúchenme, a enseñarle a los muchachos a cumplir tareas, desde pequeñitos, por favor, que recojan sus juguetes. No que la mamá anda recogiendo todos los juguetes del pueblo. ¿Sí? No, yo creo que desalienta eso de no amar como debe ser amado. No sobre consentir para volverlo un inútil, sino amarlo afirmando quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Se han puesto a pensar en las respuestas de los muchachos muchas veces? Quiero que hagas tal cosa. No, yo no sé cómo se hace. Vas a lavar los platos. ¿Y cómo se lavan? Yo recuerdo un muchacho que cada vez que lo mandaban a lavar platos, lo rompía el mugre, para que no lo manden a lavar. Imagínense el mugroso, ¿cierto? Yo le hubiera roto en la cabeza el plato. Aprende a lavar.
Que pague el plato si lo rompió. Pero quiero que pensemos en esto. Amar a los hijos de una manera correcta y no incorrecta, sobreconsintiendo a los chinos y volviéndolos inútiles. He escuchado a hijos que a veces quieren ganarse más dinero. Le dicen, papá, quiero trabajar, voy a entrar a McDonald's. No, mi hijo, la gente lo va a ver allá y que van a pensar que yo estoy explotándolo y viviendo a costilla suya. Déjelo, eso no le va a hacer daño. Los niños que trabajan ahí son muchachos de mucha necesidad y de extrema necesidad. No. Somos culturalmente retrógrados en ese sentido. Y nos preocupa siempre como, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Sí o no? Diga la verdad. Nos preocupa que van a pensar si ven a mi hijo repartiendo pizzas. No, eso es un trabajo para gente de otra categoría y de otro estrato. Lo que quiero que pensemos aquí, amarlos y expresarle que los amamos, no volviendo inútiles. Y dígale que los ama. Hay papás que les cuesta decir al hijo, te amo. Yo le digo a mi hijo, te amo. Conozco un amigo que le dice más todavía, le dice, mi amor, le dice al hijo. Yo escuché mi amor, me suena como raro. Yo le digo, mi amor a mi hija. Y dígale a su hija, mi amor, por favor. Si usted no se lo dice, otro se lo va a decir. Y ese otro no necesariamente va a salir bueno. A veces esos otros son unos desgraciados, ¿cierto? Pero aprender a decir te amo, aprender a acoger a los hijos a besos, a abrazos. Y usted me dirá, sí, pero se malcría. No, en medio de esos abrazos y besos usted pone los límites. Te amo, mi hijo, sí, pero usted tiende la cama. No significa sobreconsentir y malcriar, ¿sí? Eso de que yo le hago todo a mi hijo no es lo mejor para él. Yo creo que los hijos se desalientan cuando no reciben ese amor genuino que Dios también nos muestra a nosotros. Dios nos ama y nos dice repetidas veces en la Escritura, te amo, eres la niña de mis ojos, te tengo en las manos esculpida. Dios nos ama, pero Dios no nos malcría, porque Dios no hace lo que nosotros debemos hacer. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo podemos desalentar a los hijos cuando no los escuchamos? Escuchar es algo difícil, ¿cierto? A veces somos distraídos. Escuchar es implica trabajo para nosotros y tenemos que esforzarnos por escuchar. Y a veces los hijos hablan mucho también. Gracias a Dios y sus hijos hablan mucho, porque hay otros hijos que no hablan nada. Mi hija, ¿cómo te fue? Bien. Mal, ya parecen hombres, ¿cierto? Todo, no. Y uno quiere saber qué le pasa. Si su hijo habla, aprovéchelo. Siéntese con él. Mírelo a los ojos y ejercitémonos. Porque si usted se ejercita con sus hijos, si usted es varón, entonces le va a quedar fácil con la esposa. Escuchar. Nos cuesta escuchar. Usted puede seguir con la lista, pero creo que los hijos se desalientan cuando también ponemos disciplinas injustas. O a veces somos inconsistentes en las disciplinas. Cometen una falta grave y una disciplina blandengue. Cometen una bobada y una disciplina fuerte, porque depende del carácter del papá o del genio del papá, el momento en el que está. Hay que tener cuidado porque eso desalienta a los hijos. Uno tiene que ser el mismo, ecuánime, el mismo, por favor. Por eso, no desalentemos a nuestros hijos disciplinándonos de mal genio. Espere que se le pase. Si está de mal genio porque le hizo algo, espere que se le pase. Cuenta hasta 10, ore, vaya a la habitación. Si está bravo, salga a la calle, rompa piedras, luego regresa y ya calmado le dice, hijo, tú fallaste en esto, esta es la consecuencia y cúmplala. Desalienta a un hijo no saber a qué atenerse. Yo no sé, depende del genio del viejo, cómo llegue, cómo le fue en el trabajo. No, que el hijo sepa que si algo hace, ahí está consecuencia y no depende del genio del papá. Que los hijos sepan a qué atenerse. Dedicarle tiempo a los hijos, vacaciones familiares, tiempos en familia, palabras de afirmación, aprender el lenguaje de amor de nuestros hijos. Hay un libro que se llama Los lenguajes de amor. Algunos prefieren palabras, otros prefieren abrazos, otros prefieren detalles, otros prefieren servicio. Hay un libro que se llama El desafío del amor para los hijos. Primero se escribió para la pareja, luego para el hijo, en cómo yo puedo cada vez más afirmar a mi hijo y desarrollarlo. Esas expresiones como, a ver hijo, ojalá que ahora sí te salga bien. Cuando el hijo tiende la cama, ¡uy, milagro, va a salir el sol! ¿Sí? Lo que hacemos es desalentarlos. Como pastores de jóvenes, con mi esposa por años,
trabajando con los muchachos, le decíamos, sorprende a tu papá con algo que él no espera que tú hagas. Y recuerdo un muchacho que veía que la mamá iba a comprar y llevaba unas canastas de mercado, y él dijo, yo le voy a comprar unas canastas más bonitas. Y la mamá, ¿y eso qué es lo que me va a pedir? ¿Sí? Y el hijo venía, ve, uno hace algo y no, solamente ven lo malo y creen que uno quiere, que uno no da puntada sin dedal. ¿Sí? No, aliente a sus hijos. No nos burlemos de los hijos. No hablemos mal de nuestros hijos delante de otros. Estamos entre padres y a veces, uy, mi hijo, sí, mejor dicho, de la que más ha hecho, la que me ha hecho. ¿Sí? Otra cosa que avergüenza a los hijos y los desalienta es cuando uno comienza a contar historias de niños. Ay, ¿se acuerda en el restaurante cómo se poposeó y dejó todo eso? Mejor. Y el chino escuchando ahí con sus amigos, mamá, ya, no estés contando, sí, mamá, sí. Perdón las historias, pero son reales. ¿Sí? Contar esas cosas de familia, íntimas. Así como la esposa se molesta que el esposo cuente algo tan personal o al revés, igual los hijos también. Por eso creo que como papás hemos sido llamados a ser aquellos que pueden animar, alentar, motivar a nuestros hijos a que ellos salgan adelante en la vida. Parte de alentar es también poder identificar para qué es bueno mi hijo y decirle, hijo, yo veo que tú eres bueno para esto. Y tengamos cuidado, por favor, porque hay papás que a veces son exagerados. El hijo comenzó a cambiarle pilas a las cosas. Uy, mi hijo, yo creo que tú pintas para ingeniero electrónico. ¿Sí? Tengamos cuidado de también engañar a nuestros hijos. Ay, tú eres la niña más bella del mundo. No, será bella, pero no es la más bella del mundo. No le hagamos daño con eso. Pero otra vez, vuelvo al punto. Esto de hijos obedezcan para que nos vaya bien. Padres, alienten a sus hijos. Anímenlos para que ellos puedan seguir obedeciendo en esa dinámica donde ellos entiendan que obedecer me conviene. Y es un padre que me alienta y me anima a obedecer. Y si soy ya adulto, cuarentón, cincuentón, sesentón, quiero vivir honrando a mis padres mientras estén ellos en la tierra, dándoles el lugar que se merecen, en gratitud por todo lo que han hecho por nosotros, para que nos vaya bien en la tierra. Es lo que Dios espera. Si no podemos hacerlo, porque en nuestra naturaleza no está, es cuando necesitamos del auxilio del Espíritu Santo para que Él haga la obra milagrosa. Porque lo que está diciendo aquí la Escritura es, deje que el milagro sea completo, que Dios siga obrando en nosotros, para que nos vaya bien en la tierra. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos vivir en esa dinámica, obedeciendo, honrando, alentando y animando. Todos somos hijos. Dios nos alienta muchas veces en su palabra. Muchas veces. Lea la Escritura. Cuánto nos alienta Dios diciéndonos, a donde quiera que vayas, yo estaré contigo. No temas, que yo estoy contigo. Qué precioso pensar que Dios es nuestro modelo. Pero Él también quiere que le obedezcamos. ¿Queremos obedecerle para que nos vaya bien? Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Señor, por naturaleza nos cuesta obedecer. Te pedimos que nos perdones. Y tú nos has dado padres para enseñarnos la obediencia desde muy pequeños. Señor, como padres, ayúdanos a criar a nuestros hijos en obediencia. Danos la gracia, la sabiduría para poder hacerlo. Señor, oro por los hijos, como hijos. Te pido que les des la gracia, el milagro de poder obedecer, entendiendo que la obediencia conviene, para que nos vaya bien. Señor, y quiero orar por todos los que estamos aquí como hijos en esta tierra, como hijos tuyos. Queremos obedecerte para que nos vaya bien. Señor, perdónanos por las veces que te desobedecemos. Perdónanos por las veces que nos creemos más sabios y nos burlamos de ti. Señor, queremos vivir obedeciéndote. Señor, y una vez más, orar por las mamás aquí presentes. Te pido para que ellas como mamás puedan honrar a sus madres, a sus padres. Y para que sigas dándole la gracia para criar hijos en obediencia. Señor, bendito seas. Queremos vivir bajo tu gracia. En Cristo Jesús oramos.